por leyes, que los astros se ríen por leyes, que los mares se ríen por leyes, que las rocas, que el planeta, todos los planetas se ríen por leyes, que los árboles, la naturaleza se ríen por leyes, que cada especie animal se ríe por leyes. Y dijimos ayer cómo las abejas, las hormigas, las arañas, hacen desde hace más de 20 millones de años lo mismo, en un ciclo que comienza y termina en el mismo punto como lo mostramos en la circunferencia. Y dijimos que tú y yo, que los seres humanos no nos regimos en nuestro comportamiento por esas leyes universales. Y entonces quiero hoy mostrarte cómo la historia de los seres humanos es maravillosa y está centrada sobre algunos aspectos que parecen inadvertidos pero que son trascendentales. Te dije que el antecedente del ser humano surgió en el centro oriente de África, en el Valle de Omo, hace más o menos 2 millones de años, dicen los científicos. Pero ese antecedente nuestro, que ya caminaba erguido, la cabeza descansaba sobre la espina dorsal y no tenía cola, estuvo 1,5 millones de años haciendo lo mismo como cualquier otra especie animal. Es decir, que comía hojas, era herbívoro, que inevitablemente era trashumante, caminaba de aquí para allá, era nómada, huyendo de las dificultades del clima, de los vientos, de las tormentas, de las crecientes, etc. Pero anduvo 1,5 millones de años igual, no cambió. Y dicen los científicos que hace cerca de 400.000 años, uno de esos humanos descubrió el fuego. Y entonces el ser humano aprendió a utilizar el fuego para calentarse, para esconderse en una cueva y alumbrarse con el fuego y calentarse, huyendo del frío y del clima violento. Y que luego comenzó a utilizar el fuego para cocinar los alimentos, para comer la carne más suave, para calentar la piedra y partirla, para tallar la roca y fabricar herramientas elementales. Y que luego hace más o menos 300.000 años, 350.000 años, fue desarrollando su cerebro, lo que se llama su corteza cerebral, y comenzó a pensar en un ejercicio de razonamiento que podemos decir es descubrir la diferencia entre lo uno y lo múltiple, entre lo claro y lo oscuro, entre lo alto y lo pequeño, entre lo grueso y lo delgado, entre el día y la noche. Es decir, hace más o menos 350.000 años comenzó a razonar, a utilizar ese cerebro, y a pesar de que seguía siendo nómada y seguía andando de una parte para otra, huyendo de los climas adversos y buscando mejores condiciones, sin embargo, con el fuego descubrió los metales y aprendió a fabricar herramientas más técnicas que las de piedra. Y fue aprendiendo a comunicarse entre ellos, entre unos y otros, sin la voz, porque todavía no tenía esta palabra que hoy usamos nosotros, pero aprendió a comunicarse de una manera adecuada con signos
con sonidos guturales, ga, 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 ga. Y aprendió a decir lo que pensaba y lo que sentía a los otros y a conversar con los otros. Y vino luego ese proceso, fabricó herramientas más técnicas, más técnicas, más técnicas. Ya la vida en ese momentico, hace 200.000 años, el promedio de vida eran 20 años, porque casi todos los seres humanos morían al nacer, de pequeños, pequeñísimos. Y solo hace aproximadamente 50.000 años el ser humano desarrolló el aparato bucal y desarrolló la palabra como la concebimos hoy, y entonces inventó la palabra. Es decir, convirtió los signos y los sonidos guturales en palabras y ya tuvo una comunicación más armoniosa, y simultáneamente entonces fue desarrollando los sonidos, la música, la armonía. Y ese hombre era nómada. Y solo hace 10.000 años, hace 10.000 años nomás, hace un ratico, ese ser humano se asentó por primera vez. Es decir, una tribu, un grupo humano de 200, 300 personas se asentó por primera vez. Por eso decimos que el primer poblado que existió fue Jericó, porque allí fue el primer asentamiento humano. Y dicen los científicos que quizás se asentó allí esa tribu porque encontró un cultivo de trigo salvaje, que era un alimento importante. Y entonces se quedó allí consumiendo ese trigo. Y allí comenzó la vida sedentaria del ser humano. Es decir, el ser humano aprendió de ser menos caminante y más estacionario. Pero también hubo cosas maravillosas. Allí comenzó no solamente a construir vivienda, chozas elementales, sino también a sembrar. Y nació la agricultura. Y luego el hombre, hace más o menos 4.000 años, inventó la rueda. Un ser humano, un humano curioso, un humano viendo el futuro, inventó la rueda, que es todavía el mecanismo fundamental del movimiento, de las máquinas, de los motores. Y luego el ser humano inventó las letras. Los fenicios, un fenicio comenzó a inventar las letras y otro la pulió. Y luego un griego inventó las vocales, porque las letras inventadas eran todas guturales. Y entonces los griegos, un griego vio que ese sonido era fastidioso e inventó las vocales para hacer más armónico el sonido. Y entonces el lenguaje se volvió más sonoro. Y esto sucedió apenas hace 3.500, 4.000 años. Y de allí para acá, el ser humano ha ido avanzando, modificando sus costumbres, modificando sus condiciones de vida, estudiando, investigando, descubriendo cómo puede vivir mejor. Es decir, que en estos últimos 10.000 años, casi que podíamos resumir la historia del 90% de nosotros los seres humanos. Pero fíjate, nosotros hemos cambiado como ninguna otra especie. Cada día cambiamos. Tú y yo cada día estamos inmersos en un mundo en donde cada día hay un nuevo descubrimiento, un nuevo invento. Cada día inventan algo novedoso. Cada día estamos cambiando. Sin embargo, no cambiamos todos. Eso es importantísimo entenderlo.
Muchos seres humanos nacen y mueren adaptados al momento de su existencia, sin mirar el futuro, como animales de cualquier especie, viviendo una vida circular donde se comienza y se termina sin ningún cambio. Hoy debemos entender que no somos como las abejas que hacen lo mismo desde hace 20 millones de años a hoy. No, nosotros somos diferentes. Pero ojo, cuando decimos nosotros nos referimos en genérico al ser humano. Pero habría que ir al fondo de cada uno y entonces mirarme yo a ver si yo cambio. Y mirarte tú, a ver si tú cambias. O si simplemente estamos adecuados a este momento y nos adecuamos a las circunstancias de hoy y nos asentamos allí sin perspectiva de futuro, sin curiosidad, sin iniciativa, como un animal más de la especie humana, mirando siempre hacia afuera y anhelando el mundo exterior, abandonados a nuestro propio interior. Es preciso, para concluir este capítulo, que tú entiendas, y yo lo entienda, que los seres humanos venimos en un cambio acelerado, sobre todo en los últimos 10.000 años, y que necesitamos cada uno de nosotros consultar en nuestro interior y averiguar si nosotros estamos viviendo acordes al cambio y somos conscientes del potencial que tenemos para comenzar en un sitio abajo, ir subiendo y terminar aquí arriba, o si simplemente vegetamos y disfrutamos de las comodidades que otros han creado para nuestro disfrute. Te repito, estos videos buscan que tú te transformes en triunfador. Y para ello es necesario que entiendas que las leyes que te gobiernan las has puesto tú, consciente o inconscientemente. Y entonces tienes que averiguar ahora qué leyes te guían. Si te guía la ley de la iniciativa o te guía la ley de la pereza. Si te guía la ley de la apatía o te guía la ley del entusiasmo. Si te guía la ley de la curiosidad o si te guía la ley del abandono. Si te guía el deseo de ser feliz o simplemente te guía el despecho y la amargura. Tienes que investigar qué leyes te guían, porque repito, nosotros, tú y yo y todos los seres humanos, a diferencia de los demás que hay en el universo, no nos regimos por unas leyes universales, sino por las leyes particulares que cada uno, consciente o inconscientemente, ha implantado como eje para moverse en esta vida. Seguiremos hablando de este tema.